Cuéntenme cómo les fue con el trabajo práctico 20. ¿Lo pudieron terminar? Los que tenían dudas, con lo que hicimos ayer salió. La otra pieza, lo que sería la pieza 2, ¿la pudieron hacer? ¿Alguien tiene dudas? ¿Hace falta que la revisemos? ¿O podemos empezar Profe, con el trabajo práctico 21? Sí, escucho. sí, buenos días. A mí se me complicó con el plano para hacerlo, tipo, ya había terminado la pieza, todo, pero al momento de hacer, usted vio que en ese PDF hay como una vista, que sería la vista lateral izquierda, en la Ajá. cual hay como una sección parcial, o sea, tipo, bueno, Sí. está como medio cortado y medio que no. Y bueno, Ajá. no supe cómo hacer eso, profe. Bueno, ahora lo podemos revisar. A ver. Profe, Sí. yo lo que no sé en el 18 es poner que estén a 90 grados, porque usted ha dicho que pongamos un plano, pero yo lo intenté hacer y no me lo deja poner a 90 grados. Y con respecto al trabajo 20, no pude hacer el redondeo del caño, porque yo lo hice con plano, se ve que tangente y no me dejaba, y ahora no sé cómo modificarlo. Eh, Vamos a ir por partes. Vamos a responder primero lo del corte parcial, que recién me preguntaron por un lado, y después vemos lo del 18 y lo del 20, ¿qué era? ¿Qué me decías? Que no me deja poner el redondeo en el caño. A ver, voy a compartir pantalla. Bueno, ahí están viendo la pantalla. Sí, profe, ahí se ve. Bien. Eh, ¿El redondeo te referías a este de acá? Sí, No, profe. Ayer estuvimos hablando un poco de eso, que probablemente sea dependiendo de cómo esté dibujado este caño. ¿Vos eso lo pudiste hacer como lo explicamos ayer? No, yo ya lo había hecho al caño y lo había hecho, se ve que como explicó la primera parte de que me debe quedar como que no todo apoyado en el Claro, bueno, caño. por eso no vas a poder hacer el redondeo. Lo tenés que dibujar sí o sí Y que eso no hay esté. forma de modificarlo. Y depende cómo lo hayas dibujado. Si vos creaste un plano tangente y de ahí hiciste para arriba la extrusión de este caño, ayer decíamos que se podía hacer, eh, extruirlo en dos direcciones, digamos, y agregarle para abajo hasta la superficie para que complete el pedacito de caño que falta. Pero depende de cómo lo hayas dibujado. ¿Cómo lo hiciste? ¿Hiciste un plano tangente? Sí, Bueno, y editando esa operación y agregando eh, en dos direcciones, y en la dirección 2 le pones hasta superficie. ¿Lo probaste eso? ¿No te funcionó? no sabía cómo hacerlo, pero bueno, lo intento. O sea, lo Eh, intenté, no me dejó y pero ayer bueno, eso lo lo voy a hicimos, intentar de vuelta. quedó grabado en la clase. Sí, 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 yo lo Y, miré, y miré ahí la no. grabación. Bueno, si querés después pasame por Anides, me conecto y veo cómo está hecho y si lo podemos hacer. Lo hacemos ahora acá. Bueno, pero Y respecto de, si querés, pásamelo ahí después por el chat y los conectamos y lo hacemos acá. Seguramente a algún otro también le va a servir. Eh, y respecto al corte parcial este que me preguntaban, habíamos visto también el otro día, esto creo que fue la semana pasada, o se los había mostrado, esto sección parcial, era cuando no queríamos hacer un corte de toda la pieza por la mitad, sino que agarramos una parte y es como que definíamos un área y nos metíamos para adentro a una determinada profundidad, digamos. En este caso, la profundidad que yo me metí, digamos, fíjense, para hacer eso es sección parcial y tengo que croquisar acá el área que yo quiero cortar. Supongamos que sea esto.
Voy haciendo clic, ven, y me hace así un... Y acá ya puedo unirme con esto. Una vez que definí el área, ¿a qué profundidad me quiero ir metiendo? Si le pongo acá vista preliminar, para que me vaya mostrando. A 10 milímetros no corté nada en la pieza. ¿Por qué? Tienen que pensar que estamos a 10 milímetros desde acá. O sea que tenemos 100 milímetros para llegar al eje de la pieza, más el radio del exterior del caño. O sea, sería más 8. 108 milímetros sería que yo me debería meter ahí. Fíjense que yo a medida que empiezo a aumentar el valor acá, empieza a aparecer el corte, digamos, a 70 milímetros, ya me empieza a mostrar el interior y a medida que va creciendo esa medida, más adentro me voy metiendo, por lo tanto, obviamente esta superficie, fíjense que cuando estaba más afuera, miren, por ejemplo, a ver, 65. ¿Por qué me muestra eso ahí? Y bueno, ahí lo que estoy haciendo es metiéndome hasta el espesor acá del caño. Entonces, me va mostrando eso. A medida que va creciendo, ¿ven? 66, 67. Es la profundidad a la que me estoy metiendo. Si yo quiero estar en la mitad de la pieza, en esos 108 milímetros que les decía, ¿ven? Entonces me genera ese corte ahí parcial. Pongo aceptar y listo. ¿Se entiende? Sí, profe, yo lo había intentado, yo recordaba que era algo así con sección parcial, pero no me acordaba, tipo hacía la línea, toda esa curveada, ¿Sí? pero no sabía que tenía que cerrar esa línea. Yo Claro, lo sí, dejaba hay que como abierta. cerrarla porque definís el área que querés hacer el corte parcial, digamos. Claro, claro. ¿Sí? Esa Bueno, profe, área voy haciendo el corte y me voy metiendo para dentro de la pieza. bueno, profe. Y Bien. esa parte, la que está arriba, superior a la derecha, Sí. eso que es como una especie de zoom, ¿hay que hacerlo sí o sí también? ¿O? Bueno, lo que pasa es que si vos acotás acá eso, va a estar medio eh, que no se va a poder ver, digamos. Se va a quedar Claro, desprolijo. Y la idea de esto es que practiquen y que conozcan las herramientas. Ya lo van a ver ustedes cuando hagan plano y demás. Hay veces que necesitan ese recurso porque si vos quisieras, digamos, evitar hacer esto, este detalle, y tendrías que a lo mejor elegir un formato de hoja muy grande para que en la escala que estás trabajando esto quede de un tamaño que se pueda acotar. Y por ahí hay veces que no tiene sentido eso, entonces usamos esta herramienta que es la vista de detalle. de buena, profe, de buena. Bueno, ahí intento con ese Dale, detalle y cuando le consulto. dale. Déjame que estoy leyendo el chat. Eh, si podemos hacer la otra pieza del trabajo práctico 20. ¿Cuál es la duda que tenés ahí con esa pieza, Lucila? Eh, si puedo hacer el caño que mide 135. ¿Cuál es? Profe, yo tengo una duda. Eh, Em, para hacer el corte en el dibujo, ¿era con vista de sección? ¿Qué corte? O sea, vio que la vista lateral, o sea, esa que está seleccionando, Eh, como que parte de un corte de la vista principal, ¿no? y es lo que estuvimos hablando recién. ¿Este No, corte no, no, acá? sí. No, no, pero no, no lo que decía recién con el compañero. No, no, eso no. Sino como el corte general, por así decirlo. Uy. No, es que no es un corte. Por Ah, eso, no es un dame un corte. segundito. Eh,
Bueno, esto que está acá no es un corte. Si yo hiciera un corte de esta vista, por el otro lado, sería así. Si hago un corte para acá. Lo que es esto es una vista proyectada, que sería así. Y para que se vea esta parte más clara, cómo es por dentro y sobre todo cómo es la unión entre un caño y el otro, es que le hice ese corte de sección parcial. Bien, bien. Ahí me quedó ¿Entendés? claro. Sí. Bien. A ver, discúlpenme un segundito. Bueno, eh, a ver, ¿qué lee el chat? Dice en el trabajo práctico en la segunda pieza, en el 3D se ven como tres desniveles curvos y a mí me quedan dos. No entendería por qué. Yo vi la clase 9, no puedo hacer el corte por dentro de la pieza. Supongo que el plan. El corte por. Perdón, el corte por dentro de la pieza. ¿Qué sería eso? Sí, profe, soy yo. ¿Esto? Esa parte ahí, no, en la figura, que hay que poner todos planos, yo vi la clase, hice absolutamente todo y no puedo poner el corte, digamos, porque para que pase para el otro lado de la pieza en la figura, digamos. ¿Este acá? La unión entre Claro, o este caño y sea, este. ahí no puedo generar el círculo, digamos, ahí la circunferencia que hay que hacer para poder pasar, digamos, el tubo, por así decirlo. Eh, Y bueno, seguí todos los pasos como en la clase, pero como que no sé por qué cuando logré hacer el círculo me queda en otro lado o no me queda centrado ahí. Entonces si corto me va a cortar en otra cosa. sería este para el corte este acá. Ese, sí, Bueno, para hacer ese corte, por ejemplo, vos tenés un plano acá, el plano planta, o algún otro plano que pase por la mitad de la pieza o en algún lugar y sea perpendicular a este caño. Después, si querés, pasame el Anidesk y lo vemos también ahora. Ahora voy a entrar al bueno, Anidesk de la otra compañera que ahí me mandó. Y en todo caso vemos si lo puedo explicar ahí o si no, pasame el número del tuyo y nos conectamos. A ver, déjame conectarme acá. Bueno, a ver, acá. El problema es que no podés hacer esto. Claro, el radio no te va a dejar porque no están unidas a estas dos piezas. Esta operación es... Ah, lo que pasa es que... a ver, claro.
esto no está como un extruir saliente, sino que existe un barrido de toda esta parte hasta ahí. Entonces no nos va a dejar extruir para el otro lado. Lo que capaz que sí nos deja es, vamos a probar, en ese plano, ¿ves? Que está seleccionado ahí, ahí, creamos un croquis nuevo. Tenemos un croquis abierto ahí, y lo que vamos a hacer es dibujar los dos círculos, en realidad uno, porque convertir entidades, ahí tenemos ese croquis, y a este le vamos a hacer extruir saliente, y acá le podemos poner, ¿ves? Hasta superficie, y tocamos esta superficie de acá. Entonces, ¿ves? Hace ese pedacito ahí, que nos faltaba. Ahí está. Y ahora sí, cuando quieras hacer el redondeo, que es de 5 milímetros creo que era, vista preliminar, ¿no? Aceptar, y ahí lo hace. ¿Se entiende? Sí, profe. Se entiende. Ahora yo cómo haría el círculo de abajo. Lo tengo que hacer con otro plano eh, que sería perpendicular al que tengo dibujado el círculo. ¿Qué círculo decís? ¿Cómo harías cuál? El agujero que tengo Bueno, que lo mismo que nos conectarlo con preguntaban ahí el... recién, Sí, la otra compañía, así que lo vamos a aprovechar y lo vemos acá. Hay que conectarlo ahí. Eso, digamos, es lo mismo. Digamos, vos acá tenés dibujado, creaste este plano que está ahí, que es tangente al cilindro. O sea que podríamos usar este plano para dibujar el círculo, que sea igual al diámetro interior de este caño, y de ahí cortamos hacia adentro. La otra sería, por ejemplo, en este plano, dibujar el círculo y cortar hacia arriba. Tenemos distintas alternativas según los planos que vos tenés creados acá. Entonces, supongamos que lo dibujamos acá en el plano planta. Croquis, vamos a dibujar un círculo. Ven que yo ahí abrí un croquis en este plano, en el plano planta. O sea, si yo lo pongo que se vea de frente para poder ver bien dónde lo dibujo, bueno, yo lo dibujo en cualquier lugar y le puedo posicionarlo dándole referencias. O sea, lo veo con las aristas ocultas visibles, así. Este círculo que está acá, yo necesito que este que dibujé sea igual a ese y esté en el mismo lugar. O sea, yo podría seleccionar estos dos y decirle que sean corradiales. Entonces, ese tub se va y coincide con ese que está ahí. La otra sería, en lugar de dibujarlo, lo que les decía, como tenemos abierto un croquis en este plano que está a la mitad, yo puedo seleccionar ese círculo, que es el diámetro interior, convertir entidades, ¿ven? Y me crea el croquis ese en el plano donde estoy trabajando. Una vez que tengo eso, operación, extruir corte. Acá lo está haciendo hacia abajo, yo quiero que sea hacia arriba. Y le ponemos la siguiente. Una bola, superficie, tocamos esta superficie acá afuera. A ver, déjame ver una cosa. ¿Sí? Esto creo que le habíamos agregado, editar operación.
Ese pedacito, sí, funciona el resultado. Croquis, editar croquis. Tenemos que hacer el corte. Bueno, acá yo le quiero poner que lo haga hasta siguiente, pero recién no me dejaba. A ver. Ahí detectó eso. Aceptar. Sí, ahí está. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, no me acuerdo el nombre, recién alguien había preguntado que era sobre este mismo tema. A ver si con eso quedó aclarado o no. Si no, nos conectamos también a esa compu. ¿Quién era Martina? Estoy yo acá. Estoy intentando, en sí, digamos, hago el círculo, me queda en el medio de la pieza, pero si yo le pongo corte, no puedo llevarlo hasta arriba. ¿Cómo hago? No sé si se entiende. Disculpa, a ver, ¿vos sos Martina que me pasaste el número o no? Sí, A ver, vamos, me conecto ahí así lo vemos. Este lo vamos a cerrar. Vamos a abrir acá. Ahí tenés que aceptar la conexión. A ver. Está el Soli. Bien. Bueno, dibujaste el croquis, el círculo, le pones extruir corte. Se lo hacemos para este lado y acá le ponemos hasta siguiente. Ahí. Aceptar. Eso. ¿Por qué no te dejaba? ¿Era eso o no? perdón, profe, no había activado el micrófono. Ah, Sí, pero recién como que no me aparecía. Pero ahí está. Entonces le tengo que poner hasta el siguiente para que me lo corte a la pieza, digamos. bueno, en este caso. Sí, bueno, pero era eso lo que tenía que hacer. Sí. Y Bueno, decirle que es gracias. para arriba. Sí, sí, cambio la dirección, digamos. De acuerdo. Eso. Bueno, bien. Vamos a ver la otra pieza que había dudas. Acá. ¿Qué duda era que tenían en esta pieza? Claro, yo tenía la duda, profe, que le pregunté por chat, que yo ahí para hacer esa parte que es como que tiene la curvita, ¿Esto? usé, claro, Sí, hice para la primera curva dos círculos, el más sí. grande de radio 30 y el otro le resté el grosor, sería Bueno, te de la... complicaste. Mirá, yo les voy a mostrar la forma más fácil de dibujar esto. Fíjense que acá tenemos 50 milímetros hasta este punto. Este punto que está acá es la intersección antes del radio de empalme de esta recta con esta recta. Si imaginariamente prolongamos esta recta y esta otra recta que está acá, se juntan en ese punto. Este otro punto que está acá, que está a 76 milímetros, pasa lo mismo. Es la intersección de esta recta con esta recta de acá. Entonces, lo que hay que hacer para dibujar esta pieza es lo siguiente. Fíjense que están
los diámetros, también todo acotado respecto de esta línea exterior. Se vamos a dibujar esa línea exterior primero. 50 milímetros, después va a haber una línea que baja en diagonal y 50 milímetros acá. Háganme acordar ahora cuando dibuje de estas medidas, por favor. Vale, le voy a hacer una foto. Sí. Ahí. Para dibujar eso, lo más simple me parece que sería este camino. Como siempre es un sólido de revolución, entonces lo primero que dibujo es el eje. Y después dibujo estas tres líneas que le decía. Una línea horizontal, una línea que baja y otra línea horizontal. Esta primera línea horizontal genera un diámetro de 80 milímetros. O sea, desde acá hasta acá, hasta abajo, 80. La longitud es 50 milímetros. Después, la otra longitud horizontal, desde este punto hasta este punto, fíjense que ahí estoy tocando los puntos, es 76. Y la longitud total, desde este punto hasta este punto, es 116. Y el diámetro que genera esta línea, cuando gira alrededor de este eje, es 50. Y sigue estando estas líneas en azul, lo mismo que les decía, si yo quisiera saber qué es, fíjense que se mueve todo en el plano, el otro día había pasado lo mismo, nos faltaría decir cuál es la relación, por ejemplo, con respecto al origen. Yo puedo tocar este punto, y decirles que que estén alineados verticalmente. Y ahí quedó todo definido. Una vez que estoy en esa situación, hago los radios de empalme, que eran las medidas. Se me cerró la foto. 30, De profe. 30 creo que eran. Los dos son de 30. Sí, los dos de Sí. 30. Bien. Entonces, lo que hago ahora es redondeo de croquis. Redondeo de croquis. 30 milímetros. Este de ahí y este de acá. Fíjense que esos puntos son los que aparecían en el plano y estaban acotados ahí, que es la intersección de estas dos rectas antes del redondeo. Hago clic en aceptar y ya tengo eso. Como esta línea, vamos a ver de vuelta el plano. No, este no. Es esta que dibujé desde este punto de acá hasta acá. Yo lo que podría hacer ahora es copiar a 3,2 milímetros de distancia y generar esta otra línea. Eso sería. Tenemos distintos caminos. Uno sería, como les decía, tengo esta línea, fíjense, con esta herramienta, equidistanciar entidades, puedo seleccionar esto, primero ponerle que son 3,2 milímetros la distancia. Toco acá y para abajo. ¿Ven? Aceptar. Entonces me copió todo este perfil 3,2 milímetros. Ahora podría cerrar esto para que me quede un croquis cerrado. ¿Ven? Y ahí sí, operación, revolución,
con respecto, ahí me tomó otro eje, ¿ven? Fíjense la revolución que hizo, porque lo hizo girar alrededor de este eje que era el que estaba seleccionado, y no es ese. Miren cómo cambia totalmente una pieza, ¿no? Ahí sería eso. Pero no era eso lo que quería hacer, sino que este eje no es esa línea, lo borro, es esta línea. Aceptar. Y lo único que quedaría dibujar acá, en este plano, es el diámetro exterior de la brida y ¿qué diámetro tiene el diámetro exterior de la brida? 130. 130. Uy. Operaciones, extruir saliente hacia el otro lado, el espesor que tiene la brida, no sé, ¿cuánto era? 6 milímetros. 6. 6. Aceptar. Bien, y ahí nos queda la brida. ¿Se entiende? Profe, la parte de la brida también se podría haber hecho Sí, con la revolución misma. sí. ¿Cuál es el tema ahí? Tranquilamente se podría haber hecho, lo vamos a hacer. Esto lo voy a borrar. No, no, no. Vamos a editar este croquis. Yo lo que podría haber hecho era acá dibujar esta línea, la vamos a borrar, esta línea la vamos a cortar ahí y esto con esto lo cerramos y acá le debería acotar los 6 milímetros. 6, el diámetro este de acá. ¿Está bien? ¿Y por qué quedó de vuelta esto en azul? Porque como corté este pedacito de línea y el punto final de esta línea era el que coincidía con el origen, y yo lo borré, no existe más, entonces de vuelta se rompió esa relación. Ah, y la longitud de esta línea, ¿ves? Entonces ahí debería volver a acotar. Acá ya no tengo el punto. A ver si me lo toma. Sí, me lo permite tomar. Desde acá hasta acá. Profe, para hacer esas acotaciones así, ¿la hace apretando el control o solamente un No, clic en un no. lado y clic en el otro? Ah, bien. Clic en un lado y en el otro. Y acá sí control, porque lo que quiero es seleccionar las dos cosas. Y le pongo coincidente. No, eso no me deja. No. Este punto y este punto vertical. Bueno, hay algún error. A ver. Se rompieron todas las medidas. De acá hasta acá. No me acuerdo cuánto era, le pongo cualquier valor. Ahí está. Ahí sí puedo hacer operación
revolución con respecto a este eje. Aceptar. ¿Está bien? Y ahí lo hacemos a la brida junto con la pieza. Bien. ¿Alguna consulta con esta pieza? ¿Alguna otra consulta? Profe, a mí en el ensamblaje no me coinciden los agujeros donde irían los tornillos y no sé cómo cambiarlo. ¿No te coinciden en qué sentido? A ver. Como que están corridos entre las dos piezas, no coinciden, digamos. Vos lo mirás así y acá no coinciden. Claro, Y sí, está bien. Hacés los que coincidan con una relación de posición. Justamente le decís que sean concéntricos y listo. listo, profe, ¿Me gracias. entendés lo que digo? O sea, hay una Sí, sí, relación de posición que le tenés que decir que esos agujeros sean concéntricos. Por ejemplo, yo le di ahí a ese. Que estos dos agujeros sean concéntricos, entonces ya coincide. Si no estuviera esa relación, esta pieza puede girar y ahí no me coincide. Yo dije, bueno, que este agujero con este de acá, relación de posición concéntrica, acepta. Y ahí van a coincidir todos. gracias, profe. De nada. Bien. Eh, a ver el chat. A ver qué dice. Bueno, ahí en el chat dice si podría ser el caño que mide 135. Sí, conectate, pasame el número de Anides y lo vemos. Sofía. A ver. Eh, no sé, no se puede crear la conexión. A ver, deja el mouse. Ahí, a ver. Un segundito. Vamos a compartir. Bien. ¿No te deja hacer este barrido? Claro, no me deja hacer eso.
A ver, deja el mouse un segundito, no lo muevas. Esta es la trayectoria. A ver. Trayectoria. El perfil es este y el recorrido es este. A ver, ¿qué error hay? Voy a editar ese croquis. Siempre traten de que los croquis le queden así definidos en negro, acuérdense que eso es importante. A ver, eso por un lado. Estaría bien. A ver, ¿por qué no deja? Perfil. La trayectoria. Ahí está. Y era porque no estaba definido el croquis y seguramente no estaba al centro. Ah, déjame un segundito el mouse, porfa. No. Eh, Como no estaba definido bien el croquis, no estaba en el centro, entonces por eso era el error que te daba. Ahí tenemos clic en aceptar. ¿Ah? Siempre hagan que los croquis queden en negro, es fundamental eso. Bueno, ya vamos a editar este primer croquis. ¿Ves? Ese está bien, está todo definido. Yo a la hora de corregir el parcial, una de las cosas que hago es esto. Entro a cada uno de los croquis, veo, por ejemplo, que esté definido. Bien. Bueno. Vamos a... ¿Alguna otra consulta respecto al trabajo práctico 20? ¿Nada? Bueno, vamos a pasar entonces al trabajo práctico 21. El trabajo práctico 21 que está cargado hoy en la V. Es un mecanismo de biela manivela, digamos. A diferencia de los
otros ensamblajes que hicimos, fíjense que en la primera hoja está eh, el conjunto armado y en las hojas siguientes está el plano de cada una de las piezas que tienen que dibujar. Este sistema, este conjunto, vendría a ser un mecanismo que transforma un movimiento circular continuo en un movimiento lineal alternativo. Es decir, ustedes tienen que dibujar cada una de las piezas y armar este ensamblaje, y esto funciona así. Si yo giro esta pieza, la azul, que es la que llama cigüeñal, ¿ven? Pasa eso. Esta pieza está quieta, no se puede mover. Y es obviamente la primera que van a poner en el ensamblaje, por lo que veníamos diciendo. Esta otra pieza, que es el cilindro, también está fija y no se puede mover. Pero todas las demás piezas están relacionadas entre sí, de manera tal de que cuando yo giro esta pieza, el cigüeñal, como ese cigüeñal tiene, ven, esta parte, que va a girar así, y esta pieza que se llama biela está relacionada respecto del cigüeñal, cuando este se mueva, esta también se va a mover porque tiene esa relación. Pero no tienen todos los grados de libertad restringidos, tienen algunas. Entonces, esta pieza va a arrastrar a esta pieza y esta pieza va a arrastrar a esta otra pieza, que es el pistón. Y como el pistón está relacionado a la biela y está relacionado de alguna manera al cilindro, se va a mover en la forma en que pueda. Y lo que tienen que lograr es esto, que girando esto, el pistón se mueva para arriba y para abajo. ¿Está bien? Lo que tienen que hacer entonces es primero dibujar cada una de las piezas, ¿sí? La pieza bancada, la pieza cigüeñal, ahí tienen todas las medidas, la pieza biela, el pistón y el cilindro. Y una vez que los dibujaron a todos, crean el ensamblaje conjunto y relacionan las piezas para que funcione como les mostré. Profe, una consulta. ¿Cómo se llama la palabra? Cómo se hace para que las piezas no se movieran, como que estuvieran estáticas, como el tubo de arriba y la pieza de abajo? La primera pieza que se pone en el ensamblaje queda fija. Eso es así. Y las otras piezas las tienen que ir relacionando. Rebúsquensela ustedes. La ayuda que les doy es que la bancada debería ser la primera pieza que ponen, porque todas las demás están relacionadas con respecto a esta pieza. Profe, entonces serían 4 ensamblajes en total. No, uno solo. El ensamblaje es este que está acá. O sea, el ensamblaje es este. Pero, o sea, todas las piezas las tenemos que hacer por separado o... Dibujan las piezas, o sea, la bancada, el cigüeñal, la biela, el pistón y el cilindro. Una, Claro, son dos, 4 tres, piezas. cuatro, cinco. Ah, 5. Cinco. Son 5 piezas que forman un conjunto en el ensamblaje que hagan. Claro, esos 5 piezas, decía, que Sí, hay que ensamblar. exactamente. Eh, Bueno, háganlo y el martes de la semana que viene deberían tenerlo dibujado, lo mismo que la otra vez, cualquier duda me consultan. Y tienen que hacer este conjunto que funcione de esa manera y obviamente cada una de las piezas y después los planos, ¿sí? Tal cual están acá. Tienen que repetir esto. Que lo que ustedes hagan esté igual a esto que les damos como dato.
¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ¿alguna consulta? Si no, con eso terminamos hoy y les queda la tarea para hacerlo. No, profe, por No, ahora profe, nada. por el momento no. Por el momento no, hay que empezar nomás. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, escucho y si no, nos encontramos el martes. Qué bien. Claro, ahora cuando lo haga es otra cosa. Sí, claro. Pero Chao, hay profe, que hasta luego. practicar. Chao. Chao, Chao, profe, gracias. profe. Chao, profe, gracias. Chao, que Buen andes fin de bien. semana. Chao, profe, gracias. Nos vemos, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe.